del Catecismo Romano del padre Alfonso María Gubianas, de la primera parte, las preliminares, el video séptimo. Y da comienzo diciendo así: de la necesidad, autoridad y deberes de los pastores de la Iglesia y de las partes principales de la doctrina cristiana. Primero, necesidad de la divina revelación para el conocimiento de la mayor parte de las verdades del orden sobrenatural. Primero, es de tal naturaleza la inteligencia humana que aún habiendo descubierto y conocido por sí misma, después de haber empleado grande aplicación y estudio, muchas de las verdades que pertenecen al conocimiento de las cosas divinas, nunca pudo, con la sola luz natural, conocer o alcanzar la mayor parte de las verdades por las cuales se consigue la eterna salvación, y para cuyo último fin fue el hombre creado y hecho a imagen y semejanza de Dios. Pues, según enseña el apóstol, las perfecciones invisibles de Dios, aún su eterno poder y su divinidad, se han hecho visibles después de la creación del mundo, por el conocimiento que de ellas nos dan las criaturas. Ver la referencia número 43 que dice, está en latín, o sea, y nos referimos a Romanos 1, versículo 20. Más aquel misterio en el 44 que hace en relación a Colosenses 1, versículos 26 y 27, dice, escondido desde los siglos y generaciones, de tal manera sobrepuja la inteligencia humana, que si no hubiera sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso hacer notorias por el don de la fe, las riquezas de la gloria de este gran sacramento en las gentes, que es Cristo, ningún hombre podría aspirar a tan alta sabiduría. Ver la referencia número 45, que dice, cuanto nos enseña el catecismo en este primer párrafo, fue confirmado por el Concilio Vaticano con estas palabras. La misma Santa Madre Iglesia tiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser ciertamente conocido con la luz natural de la razón humana por las cosas creadas, pues las cosas de Él invisibles se ven después de la creación del mundo, considerándolas por las obras creadas. Pero esto, no obstante, plugo a su sabiduría y bondad revelar al género humano por otra vía, y esa sobrenatural, a sí mismo y los decretos eternos de su voluntad, pues dice el apóstol. Habiendo hablado Dios muchas veces y en muchas maneras a los padres en otro tiempo por los profetas, últimamente en estos días nos ha hablado por el Hijo. A esta divina revelación se debe ciertamente el que aquellas cosas del orden divino, no inaccesibles por sí a la razón humana, puedan ser conocidas por todos, aún en el estado actual del género humano, fácilmente, con certeza y sin mezcla de error alguno. Mas no por esta causa se ha de tener por absolutamente necesaria la revelación, sino porque Dios, en su bondad infinita, ordenó al hombre a un fin sobrenatural, es decir, a participar de bienes divinos que exceden a toda inteligencia de mente humana. De la sesión tercera, capítulo 2 del Concilio Vaticano, celebrado el día 24 de abril de 1870. En el segundo punto dice, ¿por qué medio se alcanza el don maravilloso de la fe? Segundo, mas como la fe proviene del oír, número referencia 46, Fides ex auditu, de Romanos 10, 17,
es manifiesto cuán necesaria ha sido siempre para conseguir la eterna salud la solicitud y ministerio fiel del Maestro legítimo. Porque escrito está, ¿cómo irán si no se les predica? Ni cómo predicarán si no son enviados. Referencia 47, que hace a Romanos 10, capítulo 14, versículo 15. Perdón, a Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Por eso el clementísimo y benignísimo Dios nunca, desde el principio del mundo, desamparó a los suyos. Antes bien, muchas veces y de varios modos, habló a los padres por los profetas. Ver la referencia 48 que hace a Hebreos 1, 1. Y según la condición de los tiempos, les mostró el camino seguro y recto para la eterna felicidad. Tercero, Cristo enseñó la fe, que después propagaron los apóstoles y sus sucesores. Tercero, pero como tenía prometido que había de enviar al doctor de la justicia para luz de las gentes, referencia 49, en Isaías, capítulo 49, versículo 6, y para que fuese su salud hasta los fines de la tierra. Últimamente nos habló por medio de su Hijo, referencia 50, que hace a Pedro 1, versículo 17, mandando por voz venida del cielo desde el trono de su gloria, que todos lo oyesen y obedeciesen a sus mandamientos. Luego Jesucristo a unos constituyó apóstoles, ver la referencia 51 que hace a Efesios capítulo 4, versículo 11, a otros profetas, a otros pastores y doctores, que anunciasen la palabra de vida, para que no seamos como niños vacilantes, ni nos dejemos llevar de todo viento de doctrina, sino que, apoyados sobre el cimiento firme de la fe, referencia 52 que hace a Efesios capítulo 2, versículo 22, fuésemos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Cuarto, ¿cómo deben recibirse las palabras de los pastores de la Iglesia? Cuarto, y para que nadie reciba de los ministros de la Iglesia la palabra revelada por Dios, como si fuese palabra de hombres, sino como palabra de Cristo, supuesto que lo es en verdad, estableció nuestro mismo Salvador, que se diese tanta autoridad a su magisterio que dijo, el que os oye, me oye, y el que os desprecia, me desprecia. Ver la referencia del número 53 en Lucas 10, versículo 16. Y esto sin duda quiso se entendiese, no solo de aquellos con quienes hablaba entonces, sino también de todos los que después, por sucesión legítima, habían de ejercer el ministerio de la enseñanza, a todos los cuales prometió que estaría siempre con ellos hasta el fin del mundo. Ver la referencia 54 que nos lleva a Mateo, capítulo 28, versículo 20. Quinto, es necesaria la predicación de la palabra divina. Quinto, aunque nunca debe dejarse en la Iglesia la predicación de la palabra divina, en estos tiempos se debe ciertamente trabajar con el mayor desvelo y piedad para que los fieles sean sustentados y fortalecidos con la doctrina sana e incorrupta como alimento de vida. Ver la referencia 55 que nos lleva a Hebreos, capítulo 13, versículo 9. Pues han aparecido en el mundo aquellos falsos profetas de quienes dijo el Señor, yo no los enviaba, pero ellos corrían. No les hablaba, mas ellos predicaban. Referencia 56 a Jeremías, capítulo 23, versículo 21. Para pervertir los ánimos de los cristianos, con enseñanzas falsas y peregrinas, y en esto su malicia auxiliada con todas las artes de Satanás ha hecho tales progresos
que parece no reconoce límites ni término alguno, de suerte que si no estuviéramos asegurados con aquella promesa del Salvador, quien afirmó que había puesto en su iglesia un fundamento, según leemos en la referencia 57 que nos dirige a Mateo capítulo 16, versículo 18. Tan firme ese fundamento que jamás las puertas del infierno podrían prevalecer contra ella. Bien pudiéramos temer por su existencia, estando cercada ahora por todas partes de tantos enemigos, tentada y combatida de tantas maneras. 6. Las herejías se han propagado por muchísimas provincias. 6. Pues dejando aparte provincias nobilísimas, que en tiempos antiguos retenían piadosa y santamente la verdadera y católica religión que heredaron de sus mayores, y que ahora, apartados del recto camino, de tal modo les ha seducido el error que se glorían de profesar la verdadera piedad por el mismo hecho de haberse apartado muy lejos de la doctrina de sus padres. No puede hallarse región tan remota o lugar tan seguro, ni parte alguna de la República Cristiana, en la cual esta maldad no haya intentado introducirse ocultamente. 7. ¿De qué manera se han propagado los errores? Aquellos que se propusieron seducir las almas de los fieles, conociendo que en manera alguna podían hablar en público con todos, ni comunicar a sus almas las perversas doctrinas, emplearon otro medio por el cual propagaron los errores de la impiedad mucho más fácil y extensamente. Pues, además de publicar grandes volúmenes con los que procuraron la ruina de la fe católica, pero de los cuales fue fácil precaverse, por contener herejías manifiestas, escribieron también innumerables librillos, al parecer piadosos, con los cuales es increíble la facilidad con que sedujeron los ánimos incautos de los sencillos. 8. ¿Por qué mandó el Concilio Tridentino que se publicase este catecismo? Por esta razón, deseando en gran manera los padres del Santo Ecuménico Concilio de Trento aplicar a este tan grande y pernicioso mal algún saludable remedio, no se contentaron con la definición de las más importantes verdades opuestas a las herejías de nuestros tiempos, sino que además de esto juzgaron indispensable proponer una norma y método de instruir al pueblo cristiano en los rudimentos de la fe, por el cual se guiasen todos los que han de ejercer el cargo de legítimo pastor y maestro en toda la Iglesia. 9. Autoridad y fin de este catecismo. Aunque es cierto que muchos, animados de gran piedad y con gran copia de doctrina, se dedicaron a este género de escritos, creyeron los padres sería muy conveniente que por autoridad del Santo Concilio se publicara un libro con el cual los párrocos y todos los demás que tienen el cargo de enseñar pudiesen presentar ciertos y determinados preceptos para la instrucción y edificación de los fieles, a fin de que, como es uno el Señor y una la fe, referencia 59, en Efesios 4, versículo 5, así también sea uno para todos el método y regla de instruir al pueblo cristiano en los rudimentos de la fe y en todas las prácticas de la piedad. 10. De lo que trata este catecismo. Siendo pues muchas las cosas pertenecientes a este objeto,
no se ha de creer que el Santo Concilio se haya propuesto explicar con sutileza en solo este libro todos los dogmas de la fe cristiana, lo cual suelen hacer aquellos que se dedican al magisterio y enseñanza de toda la religión, porque esto es evidente que sería obra de inmenso trabajo y nada conducente a su intento, sino que proponiéndose el Santo Concilio instruir a los párrocos y demás sacerdotes que tienen cura de almas en el conocimiento de aquello que es más propio de su ministerio y más acomodado a la capacidad de los fieles, solo quiso se propusieran las que pudiesen ayudar en esto al piadoso estudio de aquellos pastores que están menos versados en las controversias dificultosas de las verdades reveladas. 11. ¿A qué debe atenderse en la instrucción del pueblo cristiano? En el numeral 11 nos dice: esto supuesto, antes que comencemos a tratar en particular de lo que se contiene en este catecismo, exige el debido orden la declaración de algunas cosas que ante todo deben considerar y tener muy presentes los pastores de las almas para que sepan a dónde deben dirigir todos sus designios, trabajos y desvelos, y de qué manera podrán más fácilmente conseguir y obtener lo que se proponen. 12. Lo primero que debe tenerse presente es que toda la ciencia del cristiano se haya comprendida en estas palabras de nuestro divino Salvador. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, solo verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien enviaste. Juan 17:3. Por lo mismo, el principal cuidado del doctor de la Iglesia debe consistir en que los fieles deseen de veras a Jesucristo y a éste crucificado. 1 Corintios 2:2. Estando del todo persuadido y creyendo, con afecto muy de corazón y piadoso, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Ya que este Señor es el que satisfizo por nuestros pecados. 13. Y porque en tanto sabemos que le hemos conocido, en cuanto guardamos sus mandamientos. Ver la referencia número 63 de 1 Juan, capítulo 2, versículo 3. Síguese de esto, y es muy conforme con lo anteriormente dicho, les declare al mismo tiempo que no hemos de vivir ociosa y descuidadamente, sino que debemos andar como anduvo el Señor, según Juan capítulo 2, versículo 6, y seguir con todo cuidado las obras de piedad, justicia, fe, caridad y mansedumbre, pues se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de todo pecado, purificarnos y hacer de nosotros un pueblo particularmente consagrado a su servicio y fervoroso en el bien obrar. Esto es lo que ordena el apóstol que exhorten y enseñen los pastores de almas. Mas habiendo nuestro Señor y Salvador no solo dicho, sino también demostrado con su ejemplo, que la ley y los profetas dependen de la caridad, Mateo capítulo 22, versículo 40, y enseñando el apóstol que la caridad es el fin del precepto y cumplimiento de la ley, ver 1 de Timoteo 1:5, nadie puede dudar que el principal cuidado debe consistir en que el pueblo fiel se resuelva a amar la inmensa bondad de Dios para con nosotros y como abrazado con este celestial ardor
se consagre del todo al amor de este sumo y perfectísimo bien. Pues en unirse con él está la verdadera y sólida felicidad, como claramente lo conocerá el que pueda decir con el profeta: ¿qué tengo yo en el cielo? ¿O fuera de ti, Señor, qué quise sobre la tierra? Salmo 72, versículo 25. Este es aquel camino más excelente, 1 Corintios 12, 31, que señaló el mismo apóstol, dirigiendo toda la suma de su doctrina e instrucción a la caridad que nunca fenece. 1 Corintios 13, versículo 8. Pues ya se proponga lo que se ha de creer, esperar o lo que se debe practicar, de tal manera debe siempre encomendarse el amor de Dios, que entendamos que todas las obras de la perfecta virtud cristiana ni nacen de otro principio, 1 Corintios 16, versículo 14, que de la caridad, ni deben ordenarse a otro fin que la misma caridad. 14. Si en toda clase de disciplina importa en gran manera el método según el que deben ser tratadas, ciertamente esto debe observarse de un modo muy especial cuando se trata de la instrucción del pueblo cristiano. Pues, para que quien ejercita el cargo de maestro se haga todo para todos, a fin de ganarlos a todos, 1 Corintios 9, 19, para Cristo, y se muestre fiel ministro y dispensador, y como siervo bueno y fiel que se ha hecho digno de ser constituido por el Señor sobre muchos bienes, Mateo 25, 23, deben tener muy en cuenta la edad, ingenio, costumbres y condición de los oyentes. 15. No crea que tiene a su cargo una sola clase de persona, de suerte que con un mismo modo y forma de enseñar pueda instruir igualmente a todos en la piedad cristiana, ya que siendo los fieles unos infantes, una de Pedro 2:2, otros que ya empiezan a crecer en Cristo y algunos ya robustos en la virtud, es menester mirar con discreción quienes necesitan de leche. 1 Corintios 3:2. Quienes de manjar más sólido, y dar a cada uno aquellos alimentos de doctrina que más fortalezcan su espíritu, hasta que todos, como varones perfectos a la medida de la grandeza de Cristo, le salgamos al encuentro en unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios. Esto enseñó el apóstol a todos con su ejemplo, diciendo que era deudor. Romanos 1:14. A griegos y bárbaros, a sabios e ignorantes, para que con eso entendiesen los que son llamados a ese cargo, que de tal modo se deben acomodar a la capacidad de los oyentes al explicar los misterios de la fe y mandamientos de la ley, que no se contenten con proveer de alimento espiritual a los ya adelantados en virtud, dejando perecer de hambre a los párvulos, los cuales pidiendo pan no hallan quien se lo parta. Lamentaciones 4:4. Ni debe nadie mostrar menos solicitud y desvelo en la enseñanza, porque algunas veces sea necesario instruir al oyente en aquello que parece humilde y sencillo, cuya explicación suele molestar especialmente a los que se dedican a contemplar cosas más sublimes. Porque si la misma sabiduría del Eterno Padre descendió a la tierra para que en la humildad de nuestra carne nos enseñase los mandamientos de la vida celestial,
¿A quién no obligará la caridad de Cristo? 2 Corintios 5:14. A hacerse pequeño entre sus hermanos. 1 Tesalonicenses 2, versículo 7. Y a desear cual tierna madre para con sus hijos la salvación de sus prójimos, con tal afecto que a imitación del apóstol no solamente quiere enseñarles el Evangelio, sino aún dar por ellos su vida. 1 Tesalonicenses 2:8. 12. ¿En dónde está contenida la doctrina que ha de enseñarse al pueblo cristiano? 16. Toda la doctrina que debe proponerse a los fieles está contenida en la palabra de Dios, la cual se divide en escritura y tradiciones. Por lo mismo, los pastores de almas emplearán días y noches en la meditación de estas enseñanzas, teniendo presente aquel aviso del apóstol, el cual, aunque le escribió a Timoteo, todos los que tienen cuidado de almas le mirarán como dirigido a ellos mismos. Dice, pues, de este modo: atiende a la lección, a la exhortación y a la doctrina. 1 Timoteo 4:13. Porque toda escritura inspirada por Dios es propia para enseñar, para convencer, para corregir a los pecadores, para dirigir a los buenos en la justicia o virtud, en fin, para que el hombre de Dios sea perfecto y esté apercibido para toda obra buena. 13. Partes de que consta este catecismo. 17. Pero siendo muchas las cosas que Dios ha revelado, y tan variadas, que ni es fácil aprenderles, ni después de aprendidas recordarlas, de tal suerte que presentándose la ocasión de enseñarlas, esté prevenida y pronta su explicación. Por esto, con mucha sabiduría, nuestros mayores distribuyeron toda la doctrina cristiana en 4 partes, a saber, el símbolo de los apóstoles, los sacramentos, el decálogo y la oración dominical. Primera parte. Ahora bien, todas las verdades que deben saberse relativas a la fe cristiana ya pertenezcan al conocimiento de Dios, ya a la creación y gobierno del mundo, ya a la redención del linaje humano, así como los premios de los buenos y penas de los malos, están todas contenidas en la doctrina del credo. Segunda parte. Los que son señales y como instrumentos para conseguir la divina gracia, las hallamos en la doctrina de los 7 sacramentos. Tercera parte. Las que se refieren a las leyes, cuyo fin es la caridad, se contienen en el decálogo. Cuarta parte. Últimamente, todo cuanto los hombres pueden desear, esperar y pedir provechosamente, se halla en el Padre Nuestro. De ahí se sigue que, declarados estos 4 puntos como lugares comunes de la Sagrada Escritura, casi nada reste para la inteligencia de lo que debe saber el cristiano. En el numeral 18 el subtítulo es ¿Cómo ha de distribuirse la doctrina del catecismo para cada una de las dominicas? En el numeral 18, dentro de él, dice: Así pues, ha parecido conveniente advertir a los párrocos que cuantas veces se ofrezca la ocasión de explicar el Evangelio o cualquier otro lugar de la Divina Escritura, sepan que la sentencia de este lugar, sea el que fuere, pertenece a alguna de aquellas 4 partes que dijimos. ¿A dónde acudirán?
como a fuente de la doctrina que se debe explicar. Si se ha de explicar, por ejemplo, el Evangelio del domingo primero de Adviento, erum signa in sole et luna, etc., lo que conviene a este asunto está declarado en aquel artículo del credo. Ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y tomándolo de allí, a un tiempo y con un mismo trabajo, enseñar al pastor al pueblo fiel el credo y el evangelio. Por esta razón tendrá de costumbre en todas sus doctrinas y sermones dirigir sus discursos a aquellos 4 puntos principales, en donde dijimos que estaba contenida toda la virtud y doctrina de la Sagrada Escritura. Pero acerca del orden de enseñar, observará aquel que pareciere más acomodado, así al auditorio como al tiempo. 15. ¿Por qué empieza el catecismo por la explicación del símbolo? En el numeral 19 dice: nosotros ahora, siguiendo la autoridad de los padres, los cuales al dedicar los hombres a Cristo y al instruirlos en su ley, empezamos por la doctrina de la fe. Juzgamos necesario explicar primeramente lo que a ella pertenece. 16. ¿Qué se entiende por la palabra fe? Numeral 20. Mas, porque en las Divinas Escrituras se toma de varios modos el significado de esta palabra, aquí hablamos de ella según que designa una virtud con la cual asentimos firmemente a las cosas que Dios ha revelado. En el numeral 84 de las referencias dice así: he aquí cómo definió la fe el Concilio Vaticano. Esta fe, principio de la humana salvación, profesa la Iglesia Católica, que es una virtud sobrenatural, con la cual, mediante la inspiración y el auxilio de la gracia de Dios, creemos que lo revelado por Él es verdadero. Y esto no porque alcancemos con luz natural de razón la intrínseca verdad de las cosas reveladas, sino por motivo de la autoridad del mismo Dios revelador, que no puede engañarse ni engañar. Ver en el Concilio Vaticano, en el capítulo 3 de la Fe, esta parte. Y nadie puede con razón dudar que esta fe sea necesaria para conseguir la salvación. Mayormente estando escrito. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. Porque siendo el fin propuesto al hombre para su bienaventuranza superior a cuanto puede alcanzar la luz de la humana inteligencia, le era necesario recibir de Dios este conocimiento. Este conocimiento no es otro que la fe, cuya virtud nos hace creer por firme e infalible todo aquello que la autoridad de la Santísima Madre Iglesia asegura ser revelado por Dios. Pues los fieles no pueden tener ninguna duda en todo cuanto Dios manifiesta, siendo la misma verdad. Por aquí conocemos cuán grande es la diferencia que hay entre la fe que damos a Dios y la que damos a los escritores de la historia humana. Y si bien son muchas las acepciones en que se toma la fe y varias sus diferencias, tanto en la grandeza como en la dignidad y excelencia, porque en las Sagradas Letras se dice así: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y grande es tu fe. La primera se da en Mateo 14, versículo 31, y esta segunda, magna es fides tua, en Mateo 15, 28.
y aumentanos la fe en Lucas 17:5. También la fe sin obras está muerta, Santiago 2:14. Y la fe que obra por caridad, que está en Gálatas 5:6. Esto, no obstante, ella siempre es de un género y una misma definición comprende sus varios y diferentes grados. Mas de cuanto fruto sea esta fe, cuanto provecho nos venga de ella, se dirá en la explicación de los artículos. Las cosas, pues, que los cristianos deben saber y creer, son aquellas que los santos apóstoles, caudillos y maestros de la fe, instruidos por el Espíritu Santo, distribuyen en los 12 artículos del credo. 17. Causas que hicieron necesaria la institución del símbolo. 21. Pues, habiéndoles ordenado el Señor que como legados, esto es, en 2 Corintios 5:20, como legados suyos fueran por todo el mundo y predicasen el Evangelio a toda criatura, Marcos 16:15, juzgaron necesario instituir una fórmula de fe cristiana, para que todos creyeran y profesaran unas mismas verdades, y no hubiera cisma ni división alguna entre los que llamaban a la unidad de la fe, sino que todos fuesen perfectos en un mismo sentir y en una misma creencia. 1 Corintios 1:10. A esta profesión de fe y esperanza cristiana que compusieron los apóstoles, la llamaron símbolo, o porque consta de varias sentencias proferidas por cada uno de ellos, o porque se valían de ella como de una señal o distintivo con el que pudieran conocer fácilmente a los desertores, a los intrusos. Gálatas 2:4. Y falsos cristianos que adulteraban el Evangelio. 2 Corintios 2:17. De aquellos que verdaderamente querían militar bajo las banderas de Cristo. Concluimos aquí entonces el video 7 con los preliminares de la primera parte. Y nos vamos a ir ahora, en el video 8, a la fe y el credo, a la introducción al capítulo y al capítulo 1 de los artículos, de los 12 artículos del símbolo. Los vamos a comentar allí, de acuerdo a la lectura total de este catecismo, comentado y anotado por nuestro querido padre Alfonso María Gubianas. Así que finalizamos aquí el 7º vídeo y nos encontramos para seguir aprendiendo sobre nuestra fe en el video 8, la fe y el credo, en la introducción al capítulo y en el capítulo 1 de los 12 artículos del símbolo.